Hola a todos y todas. Vamos a hacer un breve repaso de la historia de cultivo celular. Realmente la historia de cultivo celular empieza a finales del siglo XIX, con Rieger, que desarrolló un suero en el cual podía conseguir que latiera un corazón, o Roux, que hizo una solución salina en la que mantuvo células de pollo. Pero realmente el primer padre que se considera de cultivo celular es Harrison, que empezó a cultivar embriones de rana. Y esto fue en 1907. Ya un poco más tarde, Carriel, en 1908, empezó a cultivar explantes de pollo y posteriormente también desarrolló lo que conocemos el frasco de Carriel. Ya hubo un poco de parón, pero ya en 1916 Rose empezó a subcultivar explantes utilizando una solución que llevaba tripsina. Luego fue avanzando el tiempo con algunos cultivos y ya Carrel, el que habíamos mencionado antes, empezó a subcultivar líneas celulares de fibroblastos y investigando mucho en los cultivos y en cómo mantener los cultivos, los medios de cultivos y cómo mantenerlos. Ya en 1925, Strangway y Fell hicieron una diferenciación de tejido embrional. Luego ya Fell llegó a cultivar huesos largos de pollo, de células de hueso largo de pollo, en sustancia de sueros. Ya a partir de los años 30-40 hay un parón debido a las situaciones históricas. Y ya en 1943 se desarrolla la primera línea celular continua y la desarrolla Ehrle. Ehrle también es uno de los fundadores de un medio de cultivo que veremos que desarrolla un poco a continuación. En 1948 se produce la clonación de células y ya otro evento destacado es en 1948 el uso de antibióticos por parte de Key-Love, Krusting y Lovebury. Ya en 1949 se descubre el crecimiento de virus en cultivo celular, siendo un problema de estos. Ya en el 52 el uso de tripsina empieza a ser un poco más común y se empieza a emplear más. También hay el virus de ensayo de placas de Dulbecco en 52. Y ya otro gran evento es el establecimiento de las líneas ELA por Key. Estas líneas ELA proceden del cáncer cervical uterino de una mujer llamada Henrietta Lacks, por eso el acrónimo de ELA. Ya va desarrollándose la historia con más, empieza a haber una inhibición de la motilidad celular. Ya en el 52 se llega a clonar las células de ELA en una capa alimentadora por Puck. Y ya en el 55 se desarrolla el medio definido de Eacley, que es uno de los medios más empleados incluso en la actualidad. Hay modificaciones de este medio de cultivo, pero se sigue empleando. Y ya entre 1958 y 60 se descubre la importancia de la infección que produce micoplasmas, que es un tipo de bacteria, en los cultivos celulares. Y fue gracias a Corriel. Los micoplasmas son lo que se considera el contaminante silencioso de los cultivos celulares. Se verá que es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar y con los que hay que combatir en cultivo celular.
Ya en la década de los 60 empieza a haber un boom en lo que es la cuestión de cultivo celular. Empieza un hito importante, sería la fusión celular, que consiste en hibridación de células somáticas juntando dos células de distinto origen. Esto lo hizo Sorriel y Epirussi, siendo una de las maneras antiguas para introducir ciertos genes externos en líneas celulares, para poder conseguir que éstas fuesen más estables y desarrollaran mejores características morfológicas. Ya en el 61 se define la vida útil finita de las células humanas mediante la fórmula de Hack-Flake. Y como decimos, en los años 60 hay un gran avance tanto en el mantenimiento de células como la transformación de células y varios hitos. Incluso se empieza ya a investigar en diferentes vacunas y ya en 1964 se define la pluripotencialidad de las células madres por Kleinschmidt y Pierce. En el 65 ya se produce la clonación sin suero de células de hámster chino ham, células bastante empleadas. Y ya en el 65 igualmente se produce el hito de la heterocariontes, que son híbridos entre células humanas de ratón y células de ratón. Este hito lo hizo Harris y Watkins. Como decimos, hubo varios tipos de avances en los años 60. Y ya la proliferación de varios tipos de células. Otro hito importante es la retención de la diferenciación en micoplasma en micoblastos normales cultivados por Jaffe. Ya en los años 70 hay que mencionar que el desarrollo de la cabina de flujo laminar es un gran avance en cultivo celular, ya que se consigue minimizar la contaminación o que puede haber en cultivo celular, siendo indispensable una cabina de flujo laminar a la hora de trabajar con cultivos celulares. Ya en los años 70 se empieza a trabajar con la transferencia de ADN a través de fosfato de calcio, que lo hizo Graham y Van der Epp. Y un gran avance es gracias a la doctora Kaspodrowski, que determinó los factores de crecimiento de las células y por ende los factores de crecimiento empleados en cultivo celular. Ya en el mismo 1975, otro gran hito son los hidrosomas de anticuerpos. Gracias a estas células hidrosomas se puede conseguir anticuerpos monoclonales, gracias al descubrimiento de Kohler y Milstein. Ya en 1976 hay un gran hito que es la definición de la totipotencialidad de células madres embrionales por Ilmensen y Mintz. Y ya en el 77 se produce la gran confirmación o el gran miedo que se conocía de que las líneas de células HeLa estaban contaminadas. Los estudios de Nelson y Rees confirmó que prácticamente ya todas las líneas HeLa desde su origen tenían contaminación por micoplasma y puso en tela de juicio todos los estudios que se habían realizado en cultivo celular. Va avanzando y ya a finales de los 70
en 1979, la misma científica Gospodrovich y su equipo descubren la interacción de la matriz con las células que se cultivan, o más bien realizan los estudios. Se llega también a hacer el control del crecimiento de fórmulas celulares por Folkman y Moscona. Esto sería en sí el ciclo celular y su gran importancia. Ya en los años 80 se produce un gran desarrollo de muchas líneas celulares especializadas. Ya en 1982, la regulación de la expresión genética es un hecho gracias a Darnell. Y el avance en esta década es respecto a líneas celulares, como ya hemos mencionado. Y a finales de los años 80, en 1989, los oncogenes malignos y transformantes se emplean por Weinberg. Esto permite fijar varias líneas celulares y modificar estas. Y ya en los años 90 se empieza el cultivo a escala industrial de líneas celulares. Y en 1991 se consigue el cultivo de células madres mesenquimales adultas por Kaplan. Ya en los años 90 se consiguen ciertos avances en lo que es la ingeniería y el cultivo, como hemos dicho, industrial. En 1998 se consigue el cultivo de células madres embrionarias humanas gracias a Thomson y compañía. Y a finales de esta década ya comienza lo que es la ingeniería de tejidos, empezándose a cultivar cartílago. Ya en el año 2000 comienza uno de los grandes proyectos de la humanidad, que es el proyecto del genoma humano, siendo un gran esfuerzo en medios y recursos, pero rápidamente al avanzar la informática y las técnicas, el avance en cuestión de genoma humano y de cualquier genoma es ya bastante más rápido que en aquella época. Ya en los años 2000 empieza la exploración de la ingeniería de tejidos, perfeccionándose las técnicas para crear tejido a través de células madres. Ya uno de los grandes avances que deja de lado lo que serían las células clásicas madres sería la reprogramación de células adultas, lo que conocemos como células iPS, que serían células madre pluripotentes inducidas gracias a Yu. Y ya se empieza a desarrollar a partir de 2008 varias técnicas para crear estas células iPS, que ya veremos a lo largo de las unidades. Y en principio esto sería un breve repaso de los hitos históricos más importantes que hay o ha habido en cultivo celular. Ya indico, en los últimos años, donde más se ha investigado es en células iPS, desarrollando varias técnicas para inducirlas a través de virus, oncogenes, etc. Espero que los hitos históricos os hayan gustado. Gracias por prestar atención y hasta pronto.